moral y de humanidad y de responsabilidad ética y jurídica, ¿no? Entonces, lo primero que tenemos que hacer es hacernos cargo de la realidad, en su complejidad profunda y también en su realismo social e histórico. Estamos ante la carne existencial, entendida la carne como la persona entera en su ser cuerpo, su ser única, irrepetible y social. Entonces, la gran cuestión que se debate de fondo es la condición de vulnerabilidad de la persona, escuchar también el grito existencial de toda persona y máxime de aquellas que están afrontando el sentido último de su existencia, de lo que han vivido. En el final de la vida es necesario también la pregunta por el origen, es decir, ¿de dónde venimos? ¿Qué nos precede? Ahí hay que hacer una reflexión también sobre qué es la vida y qué ha configurado nuestra propia vida. Porque al final la vida, la sociedad son los vínculos que hemos creado, las relaciones que nos han acompañado, que generalmente son los que nos han dado sentido desde ese origen hasta ese final. Por lo tanto, los finales tienen que recoger la trayectoria histórica del yo y de un nosotros, ¿no? Porque siempre somos con los otros y al final no podemos decidir un final trágico, sino que hay que tratar de humanizar el final de la vida, y eso por supuesto no quiere decir prolongar la vida con tratamientos fútiles, ¿no? Pero ¿dónde está todo lo que ha venido siendo hasta ese momento? ¿Qué le entrego al otro en mi final si le entrego mi muerte de esta manera? A lo largo del tiempo, lo humano se ha caracterizado por el culto a los muertos. Las distintas culturas presentan modos diferentes de entender esa muerte, en donde somos memoria histórica existencial. Cada sociedad y cada cultura se le va a definir por ese culto. Entonces, una sociedad y un Estado y un derecho debe constituirse, y más desde unos planteamientos progresistas, en una sociedad del cuidado de cada persona, sobre todo en las situaciones de mayor necesidad, como son las de sufrimiento al final de la vida. No se puede afirmar, o se puede afirmar, pero yo no comparto, que no hay recursos suficientes cuidados paliativos para todo, que hay situaciones límites y que por eso es necesaria esta ley. Esto es una falacia que niega la complejidad de lo que está en juego, niega todas las posibilidades que tenemos a nuestro alcance y denota una decadencia cultural humanista. No es compasión. La compasión mide la totalidad de la historia de una persona, el futuro mismo y no un momento determinado. Utilizar así el principio de autonomía, cuando el mismo Stuart Mill, el fundador del liberalismo, dejó establecido que nunca puede utilizarse este principio para destruir la propia libertad, es una desviación cultural, es absolutización de la autonomía, algo que es tan parcial y condicionado por mil circunstancias situacionales, de momentos, de intereses de toda índole política, requiere sabiduría y discernimiento y una confrontación con otros valores. ¿Es ético que el principio de autonomía se utilice para legitimar la propia destrucción? ¿No estará creando una negatividad que cuestione incluso el haber vivido? ¿Qué es la dignidad al final de la vida, sino la apelación a la vida como singularidad personalísima, intransferible y única en relación a integración de lo plural y social? Este principio de autonomía, que se trata ahora de erigir en legislador de todo, ¿no estará negando nuestras propias raíces vinculantes, comenzando por las de uno mismo, pues hemos nacido en vínculo y en relación? ¿No responde esto a lo que ha sido la vida de cada cual, de cuidado, de conservación, de sentido, de relación? ¿No supone esto una desvalorización de la vida que pone en riesgo la dignidad y la cohesión social? Este liberalismo brutal nos está fragmentando, porque somos existencias vinculadas, somos influencias entre nosotros, no somos islas. Lo que una persona hace está afectando a la sociedad y a los otros. Bueno, y desde el punto de vista jurídico también quiero decir que el derecho no es inocuo, es decir, el derecho es un punto de referencia antropológicamente estructurador. Esto implica que las normas jurídicas configuran, crean actitudes, valores, imaginarios sociales, educan e instruyen, dan una idea de lo que es la persona y su relación en sociedad. Como ya admitiera Aristóteles, lo que se establezca por ley tiene una incidencia directa en la configuración del pensamiento y de la conciencia del grupo social. El derecho tiene un valor expresivo de los valores éticos de una sociedad, y hay uno básico, que es el que prohíbe hacer morir deliberadamente al otro, aunque sea por cumplimiento de una sentencia judicial, aunque sea por motivos de compasión. Es un dique que no se debe romper. ¿Y este liberalismo en derecho es posible afirmarlo? ¿Es posible hablar de un derecho a morir cuando la muerte es un hecho inexorable? El derecho a morir es una contradictio in terminis, es decir, el derecho es algo bueno, a la salvaguarda de los intereses y bienes más importantes de las personas,
al despliegue de sus mejores posibilidades. Nuestra Constitución no contiene un derecho fundamental de libertad. Hay un valor que está en el artículo 1.1 y en un principio, el libre desarrollo de la personalidad, del artículo 10.1. Pero solamente hay 6 países en todo el mundo, en más de 200 países, que han regulado y de forma muy diferenciada la eutanasia. El Tribunal Constitucional Español determinó ya en sus sentencias 120/190 y 137 que del artículo 15, que recoge el derecho a la vida, no se deriva un derecho a la propia muerte. Se trataría más bien de un libre actuar, agere licere, no de un derecho subjetivo que implique la posibilidad de movilizar el apoyo del poder público para llevarlo a cabo. En este caso, el Sistema Nacional de Salud, al incluirlo como una prestación de la cartera de servicio. La singular travesía de un delito que se convierte de un día para otro en un derecho. Por el cómo. Se ha excluido del debate parlamentario de las comisiones de expertos a los principales actores y protagonistas de la ley, que necesariamente deben comparecer en un tema personalísimo y a la vez de tan hondo calado en nuestra sociedad y en la configuración de los fines de la profesión sanitaria, de los derechos de los pacientes y del propio ordenamiento jurídico. Esta no es la política del debate y de la búsqueda del consenso. Con el acuerdo y los votos solo no se legitiman decisiones de tanta importancia. Si tanta demanda social hay, ¿por qué no oír todas las voces? No se ha escuchado al Comité de Bioética de España, a la Organización Médica Colegial, a la Sociedad de Cuidados Paliativos, a la Sociedad Española de Psiquiatría, a la Sociedad Española de Enfermería, de Geriatría y Gerontología, al CERNI estatal, al Consejo de Médicos de Cataluña y ni siquiera al Comité de Derechos Humanos de Naciones Unidas, que ha advertido a España que esta ley vulnera la Convención de los Derechos de las Personas para la Discapacidad en vigor desde el 2008. Pero tampoco a la Asociación Española contra el Cáncer ni a las asociaciones de enfermos del ELA, a las personas que están señaladas en esta ley como susceptibles de solicitar la eutanasia. Es falacia que haya una demanda social. La demanda social tiene que ver más, en general, con un proceso de morir sin dolor, que con una prestación directa de ayuda a morir configurada, además con un programa de máximos, no restrictiva, como el que se hace en la norma. ¿Cuándo? Paradójico y fuera de lugar que en nuestro Parlamento, cuando no se ha presentado ningún proyecto de ley sobre emergencias sanitarias ni sobre modificación de la Ley General de Salud Pública en plena pandemia del COVID-19, con los profesionales sanitarios exhaustos y entregados más allá del deber, haya tenido tiempo y voluntad para aprobar esta ley. Precisamente cuando los protagonistas de esta ley estaban dedicándose a salvar vidas, luchando por combatir la destrucción que ha provocado el bicho, tantos enfermos crónicos desatendidos y tantos residentes mayores muriendo. La eutanasia ha entrado por la puerta de atrás. ¿El qué? En la determinación de las personas que pueden pedir la eutanasia se incurre en una gran oscuridad y ambigüedad conceptual, desdibujando ya desde el inicio el acotar el sujeto que solicita la eutanasia, así como la determinación de su voluntad y creando así una gran inseguridad jurídica. Esta falta de claridad creará problemas de interpretación entre pacientes, profesionales sanitarios y familias que tendrán que solventarse en las comisiones de garantía y evaluación creadas por la ley o en el peor de los casos con recursos en los tribunales. Porque esta ley deja fuera de todo este proceso a los comités de ética asistenciales, a los que hubiera sido deseable incluir al menos como informantes en los casos difíciles. Bueno, algunos datos. En este momento yo creo que hay que ir a las cosas mismas, a la realidad de lo que está en juego, a todas las personas que están sufriendo y huir de toda ideología. En España hay más de 2 millones de mayores solos, un 20% de mayores afectados por una depresión, un incremento de suicidios. Ha sido la primera causa de muerte en el primer semestre del 2020, según el Instituto Nacional de Estadística. Una realidad oculta de la que casi nadie quiere hablar, como es el maltrato de cerca de 200.000 mayores, unas ayudas a la dependencia que no llegan, unas 80.000 personas al año que mueren sin cuidados paliativos de calidad, unos 30.000 enfermos tetraplégicos que solicitan al Estado más ayudas, unos 30.000 enfermos de cáncer mayores de 65 años que viven solos. Sabiendo que la mayoría de las solicitudes de eutanasia en el mundo son pacientes con cáncer, es legítimo ofrecerles esta salida a su vulnerabilidad, cuando sabemos que la tasa de suicidio es 2,5 veces mayor que de la población general. Es legítimo aquí hablar de autonomía. No son prioritarios los cuidados y apoyos que
los hagan más autónomos de verdad y les proporcionen más bienestar. Bien, voy a hacer muy brevemente, por la situación en la que estamos y el tiempo que ya hemos dado, lo que yo entiendo por el concepto de eutanasia, las cuestiones que plantea la regulación jurídica, y ya después entrar un poco en lo que es la proposición de ley y las propuestas para su regulación. Bien, la eutanasia es la acción de procurar la muerte a quien sufriendo una enfermedad terminal la solicita para poner fin a sus sufrimientos. Las cuestiones que plantea la regulación jurídica de la eutanasia, la primera es la dificultad de regulación, como estamos viendo, el conflicto de bienes jurídicos y la propia concepción del derecho y de la dignidad humana. No se puede decir que la vida humana es un valor absoluto, pero tampoco se puede decir que la autonomía es un valor absoluto. Son todo bienes jurídicos de gran importancia que requieren de un juicio ponderado, evidentemente, pero no se puede esgrimir uno por encima del otro sin más. Hay un cambio en el ejercicio de la medicina con el principio del consentimiento informado, y también está la cuestión de la pendiente resbaladiza. Bien, las connotaciones éticas, jurídicas, sociales y emocionales. Vamos a ver, aquí hay un problema fundamental, y es que el derecho se hace para la generalidad, no se hace para casos concretos. En este sentido, nuestra legislación ha estado muy mediatizada en España por casos concretos que no responden a la inmensa generalidad de las personas que sí que quieren vivir, que quieren unos cuidados y que quieren seguir estando al lado de sus seres queridos. Además, hay una interdisciplinaridad del objeto. No solamente es una cuestión ética, médica, pero sino que es sobre todo una cuestión social, es una cuestión también jurídica, es una cuestión política. También hay una incertidumbre del diagnóstico y del resultado de los tratamientos que no podemos dejar de ver, y también las condiciones físico-psíquicas del paciente, como ha dicho hace un momento también, la problemática que traen los pacientes psiquiátricos. Blanca. El cambio en la concepción de la medicina. Es verdad que hay un auge del modelo de la autonomía, una decadencia del modelo paternalista, pero realmente el riesgo de la eutanasia es que se rompa la confianza en el médico y sobre todo que el médico va a adquirir un poder desorbitado. Es decir, la autonomía ahora lo que va a hacer es que va a dejar en manos del médico y en manos del Estado, al final, lo que es la gestión de la propia muerte. Porque es muy distinto, como voy a decir ahora a continuación, aplicarse uno la propia muerte que la aplique un tercero. La pendiente resbaladiza es un argumento que se ha dado desde que se empezó a estudiar esta cuestión, que yo llevo desde el 93 estudiándola, y es que la legalización provoque riesgos, que se extienda a otros sectores sociales, que se relaje la protección de la vida y que los voluntarios se conviertan en voluntarios. Y esto se ha dado ya en Holanda, se ha dado también en Bélgica, es decir, que lo que empezó en Holanda después de muchísimas sentencias que hubo como una cuestión para pacientes con enfermedad terminal, ahora mismo se ha extendido a otros sectores de la sociedad, pacientes también psiquiátricos, pacientes cansados de vivir, pacientes con depresión, y también últimamente desde 1993 por el protocolo de Groningen se ha extendido, desde 2003 se ha extendido a los neonatos con una calidad de vida ínfima. Bueno, hay un conflicto de bienes jurídicos, como he dicho, no voy a entrar en ellos, pero lo que tengo que decir es que en la legislación internacional la regulación de la eutanasia, la despenalización, es una excepción. Es una excepción. Lo que prima es en la Declaración Universal sobre es que las regulaciones sean unas regulaciones armonizadas para evitar turismos bioéticos, y lo que está en el consenso internacional es los cuidados paliativos, la protección de los derechos humanos y la dignidad de los enfermos terminales y moribundos, con una adecuada tratamiento del final de la vida que implique, por un lado, que el paciente puede rechazar los tratamientos y, por otro lado, que también el paciente puede ser atendido a través de los cuidados paliativos y, por supuesto, no abandonado. En la ley ya se ha hablado aquí, pero voy a establecer solamente algunas consideraciones. Se habla de prestación de ayuda a morir y se puede realizar de dos modos. O bien administración directa al paciente de una sustancia, no dice letal, por parte del profesional sanitario competente, y por otro lado la prescripción o suministro al paciente por parte del profesional sanitario de una sustancia, de manera que ésta se la pueda autoadministrar para causar su propia muerte, es decir, incluye el suicidio asistido.
La primera cuestión es que equipara eutanasia y suicidio médicamente asistido, algo que es muy criticable. De hecho, por ejemplo, en Suiza, en Oregón, no es punible el suicidio asistido y sí lo es la eutanasia, y en estos países no se da la tan temida pendiente resbaladiza, ¿no?, que se extienda su aplicación a situaciones. ¿Por qué no es lo mismo? Porque no es lo mismo que el propio paciente se suministre una dosis letal, aunque ésta se la haya recetado el profesional sanitario, porque ahí realmente no hay interferencia de terceros en el proceso decisorio, que sea el propio médico el que le inyecte dicha sustancia. La aparición del tercero complica ahora y siempre la protección de los bienes jurídicos. ¿Quién puede solicitar la eutanasia? Bueno, aquí esta ley lo que genera, ya se ha dicho, es una gran oscuridad conceptual que va a provocar gran inseguridad jurídica. ¿Por qué? Porque incluye la enfermedad grave e incurable, pero también incluye aquellos padecimientos graves, crónicos e imposibilitantes, con lo cual esta situación es demasiado vaga e imprecisa para determinar quiénes son las personas que pueden pedir la eutanasia. Yo os tengo que decir que la semana pasada tuve una conversación con María Luisa Carcedo, la exministra socialista que fue la ponente de la ley, y me aseguró tajantemente, con lo cual se puede interpretar como una interpretación auténtica del legislador, porque ella es la que lo hizo, que esta ley no era para pacientes psiquiátricos, que en ningún caso se iba a aplicar a pacientes que tuvieran solamente un sufrimiento psíquico, sino que se aplicaría a aquellas enfermedades de las cuales derivara un sufrimiento psíquico, pero nunca que fueran enfermedades psiquiátricas. Yo espero que esto sea así y así se recoja en el protocolo que tiene que elaborar el Consejo Interterritorial de Salud sobre la capacidad de los pacientes para pedirla, ¿no? Bien, el procedimiento para seguir avanzando en la ley por el médico responsable cuando exista una solicitud de prestación de ayuda a morir, bueno, se regulan los artículos 8 y siguientes, pero ¿qué es lo que aquí se puede, digamos, sacar o se puede corroborar esta inseguridad conceptual a la que aludía? Bueno, establece 15 días naturales desde que se solicita la eutanasia hasta que se practica. En total pueden pasar como unos 30 o 40 días con todos los procedimientos. Pero el problema es que todos esos plazos y controles de la autonomía de la persona, el proceso deliberativo, la información de todas las alternativas de tratamiento, etcétera, decae cuando la persona se encuentra sin uso de sus facultades. Entonces aquí no va a ser de aplicación todo esto y siempre y cuando la persona haya suscrito un documento de instrucciones previas. Pero ¿qué ocurre? Que en este documento de instrucciones previas no se dice absolutamente nada de cuándo lo tuvo que firmar. Y es evidente que no es lo mismo firmar un documento de instrucciones previas cuando no padeces ninguna enfermedad que cuando ya la estás padeciendo. Tampoco se puede ahora sacar a colación los documentos de instrucciones previas firmados con anterioridad a la ley porque no tienen en cuenta las circunstancias en las que se debe aplicar de acuerdo con la ley. Pero es que además el médico, si no hay capacidad por parte del paciente, el médico podrá iniciar de oficio el proceso de eutanasia. Esto es una falta de garantía muy grave, pues no se sabe, como digo, en qué condiciones y en cuánto tiempo fueron elaboradas esas voluntades anticipadas, tampoco si se cumple el proceso deliberativo, y aparte de que la valoración de la situación de incapacidad de hecho por el médico responsable, esta situación de incapacidad de hecho tendría que haber puesto de competencia, porque en el fondo la incapacidad nunca puede ser de hecho, la incapacidad siempre es jurídica y tiene que incluir directamente a los jueces y al Ministerio Fiscal, que son a los que les compete la determinación de la incapacidad. Entonces aquí también hay unas imprecisiones conceptuales desde el punto de vista jurídico que van a traer bastantes problemas de interpretación. Bien, luego también otra de las cuestiones es que si resulta que la persona, por su situación personal o condición de salud, no pueda fechar ni firmar el documento para determinar su voluntad, una persona que esté al lado de ella y que sea mayor de edad podrá firmar el documento. Pero claro, ¿qué persona es esa? ¿Es el representante? ¿Qué persona es la que está firmando un documento en el cual se declara la voluntad del enfermo porque el enfermo no lo puede firmar ni fechar? Con lo cual hay situaciones que son situaciones reales de mucha vulnerabilidad, de deterioro, de intereses que pueden rodear a la persona y hay una dejación de garantías en la expresión de la voluntad que es muy grave porque es justamente sobre esa voluntad sobre la que recae la legitimación de la justificación de la eutanasia.
Bueno, además de eso, bueno, nos dice, ¿no?, que va a recibir por escrito la información de todas las alternativas y posibilidades de actuación. Pone cuidados paliativos, pone también todas las prestaciones que tuviera derecho por la atención a la dependencia. Pero claro, la cuestión es que es información, no es acceso. Por ejemplo, en la ley de Bélgica lo que se hace es que se dice que eso tiene que ser acceso, es decir, una persona para pedir la eutanasia antes tiene que haber pasado por cuidados paliativos, y solo una vez que los cuidados paliativos no han funcionado pudiera pedir la eutanasia. Pero aquí, por ejemplo, tenemos también todo el tema de la dependencia, que como saben todos ustedes, pues hay muchísimas personas que están a la espera de esas prestaciones y que no les llega, vamos. Bien, uno de los puntos críticos es el sujeto activo. No se sabe quién es el que va a aplicar la eutanasia. Y con eso no es posible determinar la responsabilidad, y por eso no es posible determinar quién va a hacer la objeción de conciencia. Porque lo que dice es que el médico responsable, así como el resto de los profesionales sanitarios, asistirán al paciente hasta el momento de su muerte. Off the record, en el Senado se ha dicho, off the record, que la prescripción la va a hacer el médico, y quien va a poner la inyección va a ser el enfermero o la enfermera. Con lo cual aquí también habría que determinar claramente quién va a ser la persona que al final inyecte la sustancia letal. Otra de las cuestiones es que se considera muerte natural, es decir, no muerte por eutanasia, lo que implica falsificar un documento público, es decir, falsifica los hechos. Si se certifica que es por eutanasia, se ha dicho, dices que no tendrían posibilidad de cobrarse los seguros de vida que tuviera la persona. En fin, cambia sustancialmente los fines de la medicina, puede quebrar la confianza en la que se basa la relación médica-paciente, pero es que también cambia los fines del derecho, porque el fin del derecho no es utilizado de esta manera torticera para acabar con la vida de una persona, aun cuando sea a petición de esta. Es que el derecho no se puede disponer por parte el derecho a la vida no es disponible por parte de la persona, porque se trata de un derecho fundamental, un derecho patrimonial. Los derechos patrimoniales, los derechos de propiedad de una vivienda, de un coche, de un bien inmueble, yo puedo, digamos, disponer de ellos, pero de la propia vida no, porque tiene un valor social y un valor comunitario mucho más allá de mi propia autonomía. Bien, luego hay otros puntos críticos, pues la Comisión de Garantía y Evaluación, que habrá que crearse a nivel autonómico, y que cada comunidad autónoma tiene que hacer el reglamento de régimen interno de las comisiones. O sea, al final se va a desarrollar por un manual de buenas prácticas la ley, con lo cual la aplicación final de esta ley va a dejarse en manos también de las comunidades autónomas, lo que va a generar también inseguridad jurídica y una diferenciación entre unas comunidades y otras. Hubiera sido también preferible dar más protagonismo a los comités de ética asistenciales, al menos como órganos consultivos en casos difíciles, pero los comités de ética asistenciales no los nombra. Bueno, hay una cosa que a mí me parece también bastante deficiente, que es que entrará en vigor la ley a los 3 meses de su publicación en el BOE. Si se aprueba hoy en el Congreso, bueno, pues a partir de mañana 3 meses, ¿no? Pero el problema es que el plan de formación para los profesionales sanitarios va a durar 1 año, con lo cual, a los 3 meses, sin haber tenido tiempo para formarse los profesionales sanitarios en este ámbito y organizar más de 25 documentos administrativos, todo el aparataje burocrático que va a ser súper complicado, van a tener que empezar a aplicar esta norma. ¿Dónde se puede hacer? Pues se puede hacer en centros sanitarios, públicos, privados o concertados, y también en el domicilio, algo que también está siendo bastante criticado porque va a cubrir de cierta clandestinidad las eutanasias que se produzcan en domicilio. La objeción de los profesionales sanitarios, ya se ha dicho, es una decisión individual y crea muchísimas cuestiones de objeciones, sobre todo el que se cree un registro de profesionales sanitarios, ¿no? El Consejo General de Médicos se opone al registro de objetores a la eutanasia fundamentalmente porque vulnera el artículo 16.2 de la Constitución, en el que nadie es obligado a declarar acerca de sus ideas y sus creencias. Es verdad que va a tener toda la confidencialidad que se establece en la propia ley, pero aún así el que se cree un registro de objetores casi hubiera sido preferible que se hubiera creado un registro de aquellos profesionales sanitarios que estuvieran dispuestos a realizarla. Bien,
El código deontológico niega que la eutanasia de los profesionales sanitarios niega que la eutanasia al suicidio asistido sea en el modo habitual de proceder en la práctica clínica ante las enfermedades graves, terminales o incapacitantes, porque en todos los pacientes, incluso con pronóstico de vida limitado, el médico debe descubrir la dignidad propia de la persona, todos son acreedores de respeto, atención, cuidado y protección, por lo que hasta el final permanece la obligación de aplicar las medidas adecuadas para conseguir su bienestar y cuidado, haciendo hincapié en que no se debe abandonar a ningún enfermo y tampoco prolongarles la vida artificialmente en contra de su voluntad. Bien, la formación, como digo, va a ser durante un año, sobre todo en cuestiones